como lo había prometido ya a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de Radio Inmaculada, Inmaculada TV y nuestras redes sociales. Ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Freddy Chavarría. Yo siempre tengo problemas pronunciando su nombre, el acento, dónde va, pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es que está acompañándonos en este día y que a través de su vida nosotros seguimos glorificando a nuestro buen Dios y abriéndonos a esa gracia santificante a la que el Señor nos ha llamado y nos regala cada día. Freddy, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar este momento de compartir aquí para Inmaculada TV. Bienvenido. Muchas gracias, Dodales. Un gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos está mirando, que nos está escuchando. Para mí una gran alegría compartir este rato en el cual pues espero que este testimonio sea de bendición para muchas personas que necesitan quizás escuchar una palabra que el Señor les tiene hoy. Y aquí felices de compartir y bueno, aquí estamos para servirles. Claro, Freddy, mira, y yo quiero empezar, yo quiero saber un poquito, ¿quién era Freddy chiquitito? ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo te comportaba? Y que me hables un poco de tu familia. Bueno, sigo siendo chiquitito, sí. No tuve el poder de crecer más, pero bueno, como dijo un día Napoleón, yo no soy alto, soy grande. Y entonces somos grandes por lo que Dios nos da. Soy de una familia, bueno, que crecí aquí en San José, en Costa Rica, en la capital, en los barrios del sur, le llamamos nosotros, y una familia muy numerosa. Tenemos muchos hermanos. Fíjese que yo soy Freddy octavo. Yo soy Freddy octavo, una familia de 9. Le doy gracias a Dios que el Señor hizo que mi mamá no pensara en abortar. Imagínense que ya cuando vino el octavo, ¿qué pudo haber pensado mamá? Pero gracias a Dios siempre le dijo sí a la vida. Y también alcanzó para otro hermano, que en paz descanse. Ya hay 2 hermanos que están en la patria eterna, mi hermano mayor y mi hermano menor. Pero yo soy de una familia que luchadora, trabajadora, con problemas como muchas, ¿no? Donde hubo alcoholismo, donde hubo vicios, donde tuvimos muchas cosas que aprender para mal, pero también para bien, ¿verdad? Entonces, una niñez muy natural, pero que siempre trajo conmigo la música. Siempre me gustó cantar, siempre me gustó hacer cosas con mis manos, tocando en las puertas, tocando en las mesas. Y entonces en el pupitre de la escuela tenía ese problema. La maestra siempre me mandaba a callar porque yo siempre para todo le ponía música y hacía ritmos. Pero así fue, gracias a Dios, siento que disfruté mi niñez. Tuve muchas razones por qué reír, por qué estar feliz. Guardé cosas también muy tristes en mi corazón que más adelante repercutieron, pero bueno, eso fue lo que tuve. Y también pues mi familia que tuvo que también aprender muchas cosas de Dios a través de lo que el Señor comenzó a hacer en mi vida. Pero te puedo decir que esa fue mi vida. Y como adolescente te puedo decir que, bueno, yo recibí una fe por herencia, una fe tal vez de costumbres, católicos como muchos, pero sin una experiencia de fe, sin una experiencia de Dios. Por decir así, tenemos una fe de cumplimiento, cumplo y miento, ¿verdad? Entonces, así nos la jugábamos. Yo fui sacramentado, pero no evangelizado y menos catequizado. Entonces, después de que hice mi confirma, nunca más volví a la misa y tuve una adolescencia donde comencé más bien a sentirme una persona muy, tal vez con muchas aspiraciones, como hacen muchos jóvenes, creyendo que todo lo sabía, que todo lo podía conquistar. Pero algo que le agradezco a Dios es que a pesar de mi ignorancia y en mi juventud, nunca dejé de soñar. Siempre quise conseguir cosas grandes. Qué A bonito. pesar de mis limitaciones, de mi pobreza, siempre soñé con cosas grandes. Yo no sabía tocar guitarra y me imaginaba tocando guitarra en una banda. La gente me decía que yo era desafinado y yo me soñaba cantando. Entonces, y en escenarios grandes, nunca pensé pequeño. Entonces, quizás creo que eso fue una virtud.
pero también en esa juventud, en esa adolescencia, la calle fue la que me enseñó, donde aprendí, tuve mi educación sexual, donde tuve mi entrenamiento para meterme en vicios, para tener pensamientos un poco destructivos, autosuficiencia, ¿verdad? Que es lo que imperaba en cada corazón de un joven que quería conquistar muchas cosas. Te puedo decir que ese fue mi niñez y mi adolescencia. Podemos decir, Freddy, entonces, primeramente que eres un niño, fuiste un niño, un joven normal, con su alta, su baja, sus alegrías, sus tristezas, sus logros, éxito en la familia, pero también con los conflictos propios que se dan en el seno de una familia. Si fueras a describir a papá y a mamá en este momento, desde tu niñez y tu adolescencia, ¿cómo los describirías? Bueno, yo tengo todavía, para gracias a la gloria de Dios, unos papás maravillosos porque siempre me han amado, a pesar de sus errores. Papá fue una persona que tuvo muchos errores, tomó decisiones muy equivocadas que tuvieron que repercutir en toda la familia por sus vicios, por algunas formas de vivir que tenía. Me tocó ver a una mamá sufrir mucho, ¿verdad? Por los vicios de alcoholismo que tuvo mi papá y que también tuvieron mis hermanos mayores. Y eso me partió en mí siempre el alma, ver una mamá llorando, una mamá sola, luchando, ¿qué les doy de comer hoy? Porque eran 9 bocas, ¿no? Entonces, siempre la vi preocupada en eso. Y entonces, pero siempre mamá, por su forma de ser, siempre tuvo una sonrisa, siempre le ponía buena cara al mal tiempo. Y eso fue lo que yo más aprendí de mamá, por eso la quiero tanto y siempre traté de buscar la forma nunca ofenderla, ¿verdad? Que mi mamá nunca sufriera por mí. La vi sufrir por tantos que yo decía, yo no puedo ser uno más que lastime el corazón de mamá. Y cuando yo tuve oportunidad de entrar en el alcoholismo, porque uno en mi etapa de colegio se tomaba las cervezas, los tragos, a escondidas, etcétera, yo siempre pensaba, yo no puedo llegar con licor a la casa o que me huela mi mamá porque le parto el corazón. Y esto es importante. Yo quisiera que si hoy un joven me está escuchando, antes de meterte en ese vicio que tal vez te están invitando, que estás iniciando, o quizás aún hay tiempo de salir donde estás metido, piensa en la gente que te ama. Y si tal vez tu mamá, ese amor que sientes por ella, te mueve, entonces haz lo posible por no causar un dolor más en ese corazón. O si son tu familia, tus hermanos, tu abuela, y no sé cuál otro motivo hay, pero si algo me ayudó a mí a no iniciar en la vida del alcoholismo, porque en mi familia era como algo hereditario, ¿no? Era como algo casi obligado. Entonces, yo tuve la bendición, a pesar de que no iba a la iglesia, que a pesar de que no conocía de Dios, de que siempre pude decirle no a la tentación, al pecado que tenía accesible, solamente porque logré pensar en alguien que me amaba y que yo no podía hacer sufrir. Entonces, tratemos de llevar sonrisas a la gente que siempre ha dado su corazón por nosotros. Porque yo, Qué hermosura lo que me cuentas, que el amor fue el que te dio las fuerzas para no visitar esos abismos de pecado y de perdición, el pensar en tu mamá, el pensar en ese amor que te daba. ¿Y qué me cuenta de tu papá? Y de papá, pues una persona, tengo que decirlo, muy trabajador, ¿verdad? Si algo nos enseñó es que se tiene que esforzar, se tiene que trabajar, y eso fue lo que siempre nos enseñó papá. Siempre fue muy cariñoso conmigo, a pesar de que nunca fue un papá de abrazos, de besos, pero fue un papá que siempre estuvo con sus defectos y todo, pero ahí, ¿verdad? Entonces, eso yo le agradezco al Señor. No tuve una relación que yo me acuerde muy estrecha con él en la adolescencia, pero sí siempre tengo la visión de un papá que luchó, que trabajó y que con sus altos y bajos trató de hacer siempre lo mejor, ¿verdad? Con la luz que recibió él, pues trató de iluminarnos a nosotros, pero yo no le puedo reprochar a mi papá, a pesar, como le digo, que yo sé que tal vez pudo cambiar la historia de nuestra familia muchas veces, pero
era parte de lo que él también recibió, ¿verdad? Entonces hay que aprender a que no se le puede echar siempre la culpa a los papás. Hay hijos que dicen, yo no fui profesional, no fui a la universidad, no me casé bien o no logré mis metas, mis sueños porque tuve un papá que no me apoyó, una mamá que no me animó porque nunca tuve el sostén de alguien. Esta vida no se trata de echarle la culpa, ya lo que hicieron se hizo. En esta vida se trata de mirar hacia adelante cuáles son las soluciones, porque ahora el que decido soy yo. Entonces, eso me pasó a mí. Logré un día tomar yo las decisiones y más bien pues pude traer bendición a mi vida que antes no tuve, ¿verdad? Entonces, hay que echar la mirada hacia adelante y seguir sin estar atados al pasado. Muy bien, Freddy. Vamos al grano. Ahora vamos a hablar de Freddy. Ajá. Vamos a hablar de ese encuentro. Ya vi, he podido percibir por lo que me has contado cómo fue tu vida sin Dios, fuera de Dios. De la manera que fuiste preservado de tantas cosas, es decir, que Dios estaba ahí todo el tiempo. Pero ¿cómo logra Freddy abrirse a un encuentro más personal con el Jesús? Cuéntame cómo fue ese encuentro. Bueno, yo te resumo así rápidamente. Yo era un joven que quería entrar en la música, nunca dejé de soñar, aprendí a tocar guitarra, junto con unos compañeros teníamos una banda, queríamos conquistar el mundo, queríamos cantar rock y vean ustedes mi camiseta, ¿verdad? Queríamos hacer cosas grandes, pero yo tuve en quinto año una compañera que me invitó, me llevó a un grupo. No fui por Dios, porque ella me dijo, es un grupo de la iglesia. Yo ni siquiera sabía qué iglesia ni nada. Lo que yo sabía es que ella iba ahí y era el único lugar donde yo la podía acompañar, porque los papás no la dejaban a ningún lugar ir sola. Y entonces ella me dice, voy a un grupo los sábados en la tarde si me quieres acompañar. Y bueno, yo comencé a ir, no por Dios, sino por ella. Tuve experiencias de todo tipo. Yo no entendía lo que hacían ahí, ¿verdad? Como le pasa a mucha gente que va a la iglesia, que por qué cantan así, que por qué aplauden así, que por qué cierran los ojos y esa emoción. Bueno, era una experiencia, yo no la tenía. Y entonces yo era de los típicos participantes que llegaban y no aplaudían, no oraban, que criticaban a los demás y que daba gracias a Dios. Era la única manera cuando terminaba el grupo. Ahí me acordaba de Dios, decía yo, ay, gracias Señor, por fin terminó esto. Y así me pasé yo más de un año. Fui novio de la muchacha, valió el sacrificio, pero es el plan de Dios, es algo maravilloso como Dios sabe nuestra debilidad y a veces por las debilidades nos trae la bendición. Y yo fui por una muchacha, al año dejamos de ser novios, y fíjese que ella se puso tan triste que se fue del grupo, pero yo me quedé. Y yo que no tenía ninguna experiencia con Dios y me quedé, era un proyecto de Dios. Y seguía sin tener ese contacto espiritual, más bien arrastrando vicios y arrastrando cosas que era jugar un día en el mundo y jugar un día en la iglesia, ¿verdad? Hasta que un día Dios, Jesús, cuando uno menos se lo espera, el Señor se quiso encontrar conmigo. Me vino a buscar y dijo, ahora sí, te toca, Freddy. Entonces Dios me llamó y me llamó de una manera muy especial. No fue ni una oración, no fue a través de una predicación, de un programa, nada. Él sabe cómo tratar con las personas. Él sabe cómo llegar a nuestra vida. Y ese día, una noche muy especial, yo tuve un encuentro con Jesús a través de un sueño. Yo tuve una visión y vi una cruz grande, inmensa, que salió una luz de esa cruz. Y yo miraba la silueta de Jesús, grande, y comencé a mirarme a mí mismo, hincado, pequeñito, postrado en esa cruz. Pero me sentía también que en mi vida había sentido yo un gozo como el que sentí ese día. Nunca había sentido yo una paz, porque yo con 19 años tenía un vacío en mi corazón. Nada lo llenaba. Por más discotecas, por más bailes que yo iba, por más escándalo que yo hacía, por más cosas que realizaba, nada podía llenar ese vacío. Yo me sentía incompleto,
y tenía como una tristeza interna, como les pasa a muchas personas cuando no tienen a Dios. Y ese día yo miré que esas cosas estaban llenando en mi corazón, con solo esa presencia, y escuché la voz de Jesús que me dijo: Freddy, quiero que estés conmigo y que me sigas. Y entonces yo supe que Jesús me llamó a un encuentro. Le puedo decir que yo me desperté el otro día, pero consciente plenamente de lo que había pasado. Y algo maravilloso es que tenía cara de tortolito, me senté en la cama y yo con una sonrisa, yo estaba feliz. Y entonces yo mismo decía, realmente pasó algo anoche, porque yo me siento diferente, me siento libre, me siento con gozo, tengo ganas de vivir. Y sentía ganas de algo, solo que yo no podía descubrirlo. Y ese día yo le oré a Dios porque sentí un temor y yo le dije a Jesús: Señor, yo soy tan pecador, soy tan débil, estoy lleno de vicios, mi mentalidad tiene tantas cosas desviadas que no sé cómo hacerle. Pero si tú me ayudas y si tú quieres que yo te siga, entonces yo te voy a seguir, Señor. Y le puedo decir a Odalis que esa oración la hice, y ese día yo hice un compromiso con Dios. Es el secreto para que cualquier persona que quiera seguir a Jesús permanezca. Y yo hice un pacto con Dios y le dije: Señor, ayúdame a hacer un cambio radical en mi vida. No se puede a medias, no se puede, a poquitos y a poquitos, no, radical. Hay gente que no comprende eso porque tener un encuentro con Jesús resulta fácil. Sentir el amor de Dios muchas veces resulta fácil. El gran problema y lo difícil es permanecer en ese llamado, permanecer en esa conversión, porque entonces nos quedamos en la emoción y no en la convicción. Y yo cambié. Ese día renuncié a mis vicios. Ese día hice una lista de amigos y dije: estos no son amigos, estos me llevan al vicio, estos me llevan a pecar, estos no me convienen. Y entonces empecé una nueva etapa, y ahí fue donde se dio el Freddy antes de Cristo y el Freddy después de Cristo. El Señor me cambió la vida y empecé a tener una nueva mentalidad. Me nació una ganas de rezar, de orar, de aprender de Dios. Comencé a ir a misa, disfrutaba la misa, no la entendía, pero la disfrutaba. Y empezó una etapa de búsqueda, de encuentro con Jesús, en la palabra, en la oración, en el estudio, en el grupo. Comencé a disfrutar los retiros. Comencé a preguntar por qué se hacen las cosas, qué hay que hacer, a sacar las dudas que siempre uno tiene, porque también yo siempre he sido una persona muy activa, y entonces yo, y siempre que me he metido en algo, me encanta saber en qué estoy metido. Y entonces tenía más dudas que respuestas, pero así empecé en la iglesia y empezó mi nueva etapa. Porque cuando Jesús me llamó, y esto es lo que quiero transmitirles a muchos, miren, a mí me pasaba lo que le pasaba a los guardas romanos el día de la crucifixión. Estaban al pie de la cruz, dice la Biblia, sorteándose el manto de Jesús, mientras Cristo estaba muriendo por los pecados de todos los hombres en la cruz. En la cruz estaba sucediendo el milagro más grande, lo más importante. Y ellos al pie de la cruz haciendo algo tan banal, rifándose un manto. Y así nos pasa a muchos. Estamos tan cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Vamos a un grupo, vamos a misa, escuchamos programas como estos, pero simplemente nos mantenemos lejos de Jesús, porque hay tantas cosas que nos distraen, que no nos dejan dar el paso de decir: Señor, necesito conversión. ¿Y sí. cómo es que entonces, dónde quedó ese muchacho con esos sueños de ser rockero, de tener una banda, de cantar, de ser famoso? Después, irrumpe Dios en tu vida, ¿y qué sucede con esos sueños? Bueno,
creo que algo básico en mi vida, Odalis, fue que dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, yo comprendí que uno tiene que rodearse de personas que lo bendigan, no porque esté en la iglesia, ¿verdad? Es que todo el mundo es santo. Yo iba a un grupo, pero había muchachos que salían conmigo, igualmente tomábamos, fumábamos y hacíamos otras cosas. Entonces uno tiene que discernir qué personas de bendición. Yo tenía ya un ideal, yo tenía un llamado y comencé a conocer personas y a juntarme con ellos que les sentía el mismo llamado. Y entonces comencé a conocer muchachos de mi edad que yo decía, qué lindo, esta gente toma en serio las cosas de Dios, le están sirviendo a Dios, usted los ve como un testimonio. Entonces yo quise ser parte de ellos. Dios me permitió conocer a una persona maravillosa y conocí a una muchacha llamada Carmen, que hoy en día le digo Carmencita, porque es mi esposa. Y era una servidora tenaz, comprometida, que buscaba la santidad. Y ella me enseñó a ser un joven que busque las cosas santas en serio, que respete las cosas de Dios, a servir a Dios con devoción. Desde joven me enseñó eso. Y entonces yo quise ser como ellos, ¿no? Como ese grupo que yo me junté con ellos. Y entonces ya se me olvidaron los sueños de estar cantando y que conquistar el mundo, porque entré en una etapa del proceso, a crecer, a aprender. La tomé tan en serio que vean, a veces Dios tiene un ministerio, tiene algo especial que darnos, pero si no tenemos una base, y hay gente que Dios puede usar mucho como predicador, como cantante, orando en alguna situación especial. Pero si nosotros no tenemos los cimientos y estamos esperando a que Dios nos ponga todo, entonces Dios no puede hacer más allá. Y yo comencé a construir cosas donde un día Jesús dijo, aquí es fácil entonces levantar la tienda, entonces vale la pena. Yo me despreocupé. Sí seguí componiendo música, ahora sí para Jesús, porque no me nacía hacer otra clase de música, me nacía expresarle al Señor cosas de mi corazón, pero anónimos, ¿verdad? Yo tenía un folder que iba coleccionando canción que hacía y la metía ahí, y decía yo, algún día el Señor se servirá de ellas, pero yo no sé cuánto. Pero lo bonito es que nunca dejé de soñar, como servidor también, comencé a cantar en las asambleas de los grupos, me invitaban a algunas parroquias a dirigir alabanzas, ¿verdad? Con una guitarra nada más, no era nada eh, extraordinario, ¿verdad? Pero Dios quiso hacer ese proceso conmigo, que lo primero que me mandó seriamente a hacer fue que yo siempre quise, Odales, predicar. Y yo cuando servía con mi esposa, bueno, nos casamos, y una bendición con Carmencita nos puso el Señor a servir, porque mi esposa siempre tuvo un llamado maravilloso de sanación interior, y ella, Dios la usa mucho en la oración de la sanación interior desde muy joven, y también pues ahora ella tiene un ministerio de acompañamiento espiritual, de consejería. Entonces nos comenzó a usar, ¿verdad? Yo era el que predicaba, ella la que oraba, y fue un complemento bonito, especial. Pero bueno, yo comencé con esas ganas de estudiar la palabra de Dios, y Dios me llamó a la predicación. Y entonces fue como mi primera etapa para tener un ministerio serio, ¿verdad? Formal, por decir así, muy joven, tenía 21 años cuando tuve la oportunidad de ir a Guatemala. Hice un curso con el hermano Salvador Gómez en el Ministerio Trigo. De ahí yo sentí el llamado claro que Dios decía, aquí tienes que empezar a predicar. Y sentí que Dios me hizo ese llamado, la iglesia a través de la comunidad, del grupo, a través de sacerdotes, me confirmaron en mi carisma, y entonces comencé a evangelizar. Y ese fue mi primer llamado. Siempre me gustó hablar. Entonces tu ministerio se compone ahora de la predicación y de la música. Háblame un poquito de eso y lo que actualmente estás haciendo. Nos quedan 5 minutos y entonces no quiero perderme el saber de tu ministerio. ¿Cuándo comienza así ya como alabanza al servicio pleno, total para el Señor? Bueno,
con todas mis canciones, ahí un día estuve peleando con Dios y le dije al Señor en el año 2002, Señor, tengo 10 años de pedirte que me ayudes a grabar un disco, que alguien me patrocine y nunca lo he logrado. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no, Señor? Y entonces lo que hice fue que comencé a descartar, no, Dios no me tiene un llamado a cantar ni a componer. Le ofrecí mis canciones a otros cantantes, tampoco las quisieron cantar. Pero Dios un día me puso en el corazón y me dijo, no esperes que las cosas te caigan del cielo, hay que trabajar. Y entonces yo tuve una iniciativa, conseguí un hermano que le dije, no tengo nada que darte, ofrecerte. Yo no lo conocía, era un músico, necesito hacer una producción. Él me abrió las puertas de su estudio, me dijo, cuente conmigo. Yo le hice una promesa a Dios de devolverle algo de lo que Él me ha dado y bueno, lo veo a usted como que Dios me lo manda para eso. Hicimos un disco que me permitió por lo menos darme a conocer en mi país con un par de canciones que a la gente le gustó mucho. Y entonces ahí comenzó una apertura, ¿verdad? Y mi experiencia a estar en escenarios, a ir a programas, y inclusive comencé a salir del país muy poco, pero en el 2007 yo tuve una depresión por problemas personales, familiares, espirituales, y yo tiré la toalla. Y yo le dije a Jesús, Señor, ya no quiero más, yo renuncio a todo, me decepcioné de todos. Los curas que conocía, los padrecitos, me volvieron la espalda, la gente, me sentí traicionado, bueno, de todo me pasó. Y me apagué. Gracias a Dios, a la esposa que tengo, eh, un día me hizo jalado de la oreja y me dijo, Freddy, tenemos que ir a hora santa hoy. Y yo le dije, yo no tengo ganas de ir a nada hoy. Y me dijo, bueno, pues aunque no tengas ganas, yo, si no vas, te llevo. Y me llevó. Ese día Dios me habló a través del sacerdote, porque yo llegué y le dije, Señor, no quiero decirte nada, no me sale nada a decir. Pero Jesús entonces me lo dijo a mí. Y me dijo unas palabras que me quebrantaron. Ese día yo tuve otro encuentro con Jesús. De hecho, escribí una canción ese día que se llama Alaba a Dios. Pueden buscarla en YouTube. Se llama así, Alaba a Dios. Eh, y tuve un reencuentro lindo. Dios me regaló desde ese día unas canciones que yo las atesoré en mi corazón y las logré grabar en mi primer disco, que yo lo llamo el disco, digamos, como el disco profesional. Tuve la oportunidad en el 2008 de grabar un disco ya de una forma profesional, y una canción que se metió de último, que se coló, que no la tenía yo pensado meter porque se compuso de último y quedó rezagada, la metimos. Y fue lo que usó Dios para abrir unas puertas. Se llama Tu Misericordia. Y esa canción pues hizo que yo me diera a conocer un poco más y pude desarrollar mi carisma de esa fecha. Ya tenemos 5 producciones más y hemos logrado ir a muchos países, desde Canadá hasta Panamá, todos los países que hay en el continente hasta ahí, ¿verdad? He podido ir a evangelizar República Dominicana. Entonces, pero no importa la cantidad de países, lo importante es los frutos que hemos visto, la gente que ha sido bendecida y que nosotros nos sentimos contentos de que hemos producido música. Y lo que más me alegra, Alex, es que la gente, no solo en Costa Rica, sino en otros países, cuando nos logran contactar y podemos hablar, me dicen algo que es característico y me dicen, Freddy, tu música me catequiza, tus canciones me enseñan y me hacen vivir más la fe. Y eso me llena a mí. Siento que estamos haciendo las cosas bien porque no queremos entretener a la gente, queremos evangelizarla, bendecirla. Y así es como trabajamos, ¿verdad? Con la providencia de Dios, de la mano de la iglesia. Y bueno, nos sentimos muy contentos de todo lo que Dios nos ha permitido vivir y hacer. Y ahorita estamos terminando ya el 6º disco. Ya nos faltan pocas canciones para completarlo, pero llenos de proyectos y llenos de ilusiones. Te puedo resumir así un poco lo que ha sido este proyecto de música que Dios nos ha regalado. ¿Dónde encontramos tu música y si está abierto a invitaciones como predicador y cantante católico, donde podemos contactarte? Sí. Bueno, gracias a Dios, pues nuestra música se encuentra en la mayoría de plataformas que se usan hoy actualmente.
Pueden encontrar nuestros videos en YouTube. Ahí también tenemos nuestras predicaciones, reflexiones, eh, todas las canciones que Dios nos ha regalado, los videos que hemos logrado con mucho esfuerzo hacer. Y pues nosotros vamos donde Dios nos invite, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de la iglesia. Cuando algún grupo, cuando alguna parroquia, alguna institución, pues tiene a bien invitarnos, pues nosotros todo, vamos con discernimiento y decimos, vamos donde nos inviten. Pues ahí mis redes sociales, totales, pueden comunicarse con nosotros en Facebook como Freddy Chavarría, en Instagram, en YouTube, y pueden también contactarnos a través, bueno, telefónicamente, pueden llamarnos 506-8360-7262, ¿verdad? Entonces, el área 506 y el número es 8360-7262. Nosotros pues damos conferencias, predicamos, damos también conciertos o recitales, en lo que Dios nos pone. Gracias a Dios, yo le agradezco a Dios que me ha dado la bendición de poder cantar y de predicar. Aunque para algunos profesores de música yo siempre fui desafinado y me dijeron, mejor no cante. En la iglesia, en el coro, siempre me callaban cuando entré a cantar, en el primer coro que estuve, pero por gracia de Dios quiso que yo cantara. Entonces, siempre le agradezco a Dios que lo que me ha faltado en voz y en afinación, el Señor siempre me lo ha respaldado con unción, porque hemos visto su mano, cómo se ha movido grandemente a través de lo que Él nos regala y lo que nosotros compartimos con los demás. Bendito y alabado sea el Señor. En nombre de toda la familia de Radio Inmaculada e Inmaculada TV, te damos la gracia por apartar estos minutos para nosotros. ¿Y qué tal te parece, Freddy, si te despide y nos deja con una de tus canciones? Sí, bueno, quiero despedirme con una canción que me recuerda algo muy lindo, porque en esta vida cristiana Dios me regaló muchos milagros, pero uno en especial. Mi esposa no podía tener hijos y después de 7 años, Dios a través de un diácono llamado Evaristo, que era discípulo del padre Emiliano Tardif, oró por mi esposa y fue un hijo de la promesa, porque el diácono en aquella ocasión le dijo a mi esposa, cuando yo regrese a este país otra vez, a Costa Rica, usted va a estar embarazada. ¿Y cuándo regresa, diácono? Yo no sé, porque ni siquiera me han invitado. Y se fue y 6 meses después se cumplió. Mi esposa estaba embarazada y anunciaron que venía Evaristo otra vez hasta con nosotros en Costa Rica. Y ya mi hijo tiene 27 años, para la gloria de Dios. Un buen muchacho que ahora me ayuda en el ministerio, es mi productor, y que alabamos al Señor, pero siempre pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella rogara por ese milagro. Yo quise hacer una canción un día, casualmente en honor a este ministerio hermoso de mamá que pide por sus hijos. Se llama Ruega por Nosotros esta canción. Es el Magnificat, que le puse música, y entonces, como me gusta un poquito el rockcito, para que lo disfruten, para que se alegren el corazón y que también puedan pedir la intercesión de nuestra Madre. Esta canción se llama Ruega por Nosotros. Tener alguien que ore por ti con poder y en todas tus situaciones esté clamando por bendiciones, como en las bodas de Canaán. Los problemas no faltarán, pero María pide a diario y Jesús hace el milagro. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra.
aguas de Canaán. Los problemas no faltarán, pero María pide a diario y Jesús hace el milagro. Y cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra. María, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Modelo de entrega a Dios, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Y reina de la paz. María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Cuando la madre implora ante Jesús, todo se logra.